Desde que el área de arqueometalurgia funciona más o menos alrededor del año 2013, antes también fueron mis primeros años estudiando, capacitándome en la UBA, también en la Universidad de la Sapienza en Roma, en el 2007. Todo eso sirvió para poder luego en el 2013 darle ya más auge al área, que funcione de una manera formal. Entonces se han llevado a cabo distintos estudios y proyectos. Un proyecto bastante interesante que les voy a presentar acá es el proyecto Arqueometalurgia de Frontera, en el cual se estudiaron piezas del fuerte de San Carlos, elementos de defensa, fueron 2 cañones y una lanza de caña tacuara, la parte metálica, la punta metálica, eso es lo que se estudió. También del Museo del Fortín de la Villa 25 de Mayo, en San Rafael, una moneda hallada ahí en rescate arqueológico de 1853. Y a su vez, de San Rafael, del Museo de Ciencias Naturales de San Rafael, los arqueólogos habían hallado en el Cerro Mesa, en Malargüe, un cementerio mapuche. Entonces también hay piezas estudiadas de piezas de ornamento que se han puesto en la sepultura digamos, como un regalo para la persona acompañarlo en ese tránsito, ¿no es cierto?, al otro plano. También hay trabajos de estructura, de limpieza electrolítica y conservación, que eso se hizo en la moneda de 1853, se hizo esa limpieza electrolítica y conservación. Hubo un trabajo muy importante con la identificación de pigmentos en obras no conocidas del pintor Fernando Fader, en el Museo de Fader. Y luego hay, está 2 veces puesto, esto no me di cuenta. Y también trabajo con el Museo Ferroviario de San Rafael y trabajos a futuro que ya les voy a contar. Bueno, empezando con el proyecto Arqueometalurgia de Frontera, este fue un proyecto de estudiar los fortines que se fueron instalando en el país cuando el país todavía no era república. Entonces, estábamos bajo un virreinato, entonces lo que querían era ir ganándole terreno a los indígenas, entonces situaban fuertes o fortines para contener a la población que eran asaltados, bueno, estaban sufriendo bastantes problemas, un fuerte o un fortín, por ejemplo el de San Carlos. Y así se iba ganando terreno a los aborígenes. Entonces se los iba corriendo cada vez más al sur y cada vez más al sur. Esa era la idea. Así, luego de esto pudieron crecer las villas, como la villa de San Carlos y todo lo que fue creciendo luego alrededor. Bueno, entonces, en este museo, digamos, lo que tienen podían suministrarnos para el estudio a nosotros, era 2 cañones y la lanza de caña, la lanza de caña tacuar. Tienen 2 cañones, uno es de francés y el otro es inglés. Acá estamos viendo el cañón francés. El francés es el que la metalografía salió más bonita, por eso la del inglés no la he compartido porque incluso está más corroída la superficie, entonces poco se entiende la imagen. Y aquí, bueno, también se imaginarán que estos elementos nosotros no los podemos trasladar al laboratorio, aparte que de Mendoza tuvimos que trasladarnos a San Carlos. Entonces se llevó todo el equipamiento para hacer el análisis en el lugar. Entonces acá se trabaja con el microscopio metalográfico. Aquí se elija un trocito de la pieza, se pasa la lúmina para pulir con una especie de torno
y un disquito con la lúmina y va puliendo ese sector, se hace el ataque con el reactivo y se procede a mirar la estructura. Y luego la foto, como el microscopio ese portátil no está capacitado para sacar fotos, pero puede ser que es porque es antiguo, porque seguramente los microscopios actuales portátiles pueden sacar la foto y quizás hasta conectarlos a un celular y todo eso. Nosotros lo que tuvimos que hacer es, bueno, acá tengo la imagen, está buenísima, bueno, hacer foco como se pudiera con un celular y sacar la imagen. Entonces, las del microscopio, las del cañón de francés, fueron las mejores imágenes que se obtuvieron. Y bueno, acá la vemos y tenemos que es una fundición laminar gris, donde el grafito está aquí en láminas, por eso se llama fundición laminar gris, y estos agujeritos así son daños por corrosión. Luego acá está mi compañero de siempre del laboratorio, de tantísimos años, Cristian, que está midiendo la composición química con el espectrómetro de rayos X. Entonces acá lo que vemos, la composición química, tenemos la fundición bueno, de composición que tiene, que acá no puedo ver el resto, a ver si lo puedo, acá está, que es hierro totalmente, 96,4%, y tiene aleantes que son típicos en una fundición, como el silicio y el manganeso. E incluso lo que también llama mucho la atención es de que estas cantidades de aleantes que se usan en las fundiciones son los aleantes y las cantidades que se respetan en la actualidad. Esas son cosas también que llaman bastante la atención cuando uno estudia piezas antiguas. Y, por ejemplo, acá estamos con la punta metálica de la lanza de caña tacuara, que la lanza de caña tacuara fue un elemento de los aborígenes, pero resulta que la gente del regimiento y los soldados no tenían armas, digamos, súper rápidas para la gran velocidad que tenían los aborígenes, que se trasladaban a galope a caballo y con estas lanzas hacían lo que querían. Entonces fue como que elemento de defensa de los aborígenes también fue tomado por los regimientos. Fue adecuado a los regimientos y lo empezaron a usar. Eran cañas hasta de 4 metros de largo, por eso acá en esta parte que se ve, a esta caña le falta la segunda parte, pero acá tiene el encastre metálico donde se juntaba, se unían, se encastraban y se hacía una caña de 4 metros. Y esta punta es en prácticamente hierro laminado, 98,6% de hierro, un hierro fundido y laminado, con aleantes de todo tipo, pero que no es que le suman gran cosa, salvo un poco el silicio acá, el manganeso en la ductilidad, que es interesante porque le da características de ductilidad para poderlo elongar y estirar. El manganeso le va a otorgar esa capacidad al material. Así que esto fue bastante interesante, y también con el microscopio metalográfico y sacando la imagen con el celular, por eso es que si la ven está un poco como velado, como borroso. Pero si pueden ver, aquí se ve la dirección de la elongación. Tiene una dirección de elongación el material, y ahí ya nos está diciendo de que el material fue elongado, habrá partido de un metal un poco de más grueso espesor, para que mediante forjado y golpes y calentado nuevamente para volverlo a seguir golpeando y estirando y obtener el espesor deseado, y quizás con una guía adentro en su interior como una madera o algo para que no se quiebre y pueda
adquirir la forma de tipo de cono que tiene. Luego, pasando a lo que es también dentro del proyecto Arqueometalurgia, lo que es el Museo del Fortín de la Villa 25 de Mayo, aquí tenemos los restos de lo que fue el fortín. Y aquí fue donde los arqueólogos encontraron varios elementos, entre ellos la moneda esta de 1853. Bueno, la moneda estaba en esta condición. Del lado de adelante estaba totalmente verde, que no se puede entender nada, no se puede ver nada del estampado que tiene, y por el lado de atrás sí, se puede ver las siglas economía es riqueza, el valor de medio centavo y entre dos laureles. La moneda es de Chile, del otro lado ya cuando la limpié se lee que es de Chile. Bueno, la composición química acá la tenemos, 96,2% de cobre, con elementos aleantes que son prácticamente trazas, no le suman a sus características por la ínfima cantidad, y vemos que es prácticamente cobre. Y se hicieron mediciones de microdureza. Dado como es un material delicado, se midió con el microdurómetro y se hizo la conversión a Briner. Bueno, esto era también para justificar el proceso que tuvo el material en la fabricación. Bueno, a la moneda de 1853 entonces se le hizo una limpieza electrolítica y conservación. Bueno, así es como está en el anverso y en el reverso, y así es como está en el anverso y en el reverso luego de la limpieza electrolítica. Entonces aquí podemos ver República de Chile y el año en el que fue acuñada, 1853. Aquí ha debido estar el escudo de armas, el escudo de esa época era una estrella de 5 puntas, pero debido a la corrosión uniforme que tuvo lugar en la moneda, que es esto, se comió la parte superficie, porque era como que estaba en relieve la estrella. Bueno, para realizar esta limpieza, sin dañar la pieza, se hace una limpieza electrolítica con la celda electrolítica que tenemos en el laboratorio, que también es, dentro de todo, como antigua también, debe tener unos 30 o 40 años más o menos. Funciona muy bien, pero tenemos algunas limitaciones. Bueno, acá lo que se hace, esta nosotros la usamos siempre para atacar el ácido, los aceros inoxidables y ver la estructura interna. Pero luego me puse mucho a leer y a estudiar y vi que se podía hacer la reacción inversa. Conectando los cables al revés, hago una reducción y poniéndole un electrolito que me otorgue la fuerza para esa reacción, y también usando un ánodo de sacrificio, que es este que está acá, es digamos un trozo, una plaquita de acero galvanizado que tiene zinc o de aluminio. En este caso usamos aluminio. Entonces el aluminio, la plaquita de aluminio va a actuar de ánodo de sacrificio. Esta es la que se va a consumir en la reacción y se va a producir reacciones de reducción únicamente en la reacción, que van a producir una reducción. Entonces va a haber muchas burbujas de hidrógeno que van a aparecer y van a ir a la pieza, y por el impacto de las burbujas, van a limpiar esta superficie. Entonces todo esto verde se salió, pasó a la solución, ayudado por el electrolito hidróxido de sodio que le coloqué, y la pieza se fue limpiando sin sufrir daño alguno. Y el ánodo de sacrificio de aluminio se fue consumiendo y parte se rompió y fue pasando a la solución también.
Las limitaciones de este tipo de limpieza es que hay que tener cuidado un poco con no no suministrar mucho amperaje a la reacción, porque dado que la corrosión en sí misma son mecanismos complejos, dado de la complejidad de las reacciones, si uno le otorga mayor amperaje, puede llegar a producir un efecto inverso. En nuestro caso es difícil porque al ser un equipo antiguo no se puede trabajar con alto amperaje, entonces tampoco se puede llegar a fondo de escala, entonces trabajo generalmente con 5 o 6 amperes por centímetro cuadrado, para también prevenir al equipo. He leído publicaciones de México que han limpiado cañones que están así en contacto con la atmósfera marina, entonces tienen mucho problema de corrosión, y los han limpiado en el lugar con esta misma técnica y les han suministrado 50 amperes por centímetro cuadrado y no han tenido ningún tipo de problema. Bueno, también es otro material, fundición, bueno, pero digamos que la técnica es no invasiva y también es rápida, se pueden conectar con distintos cocodrilos, distintos cables, se pueden conectar y en distintas cubetas, distintos materiales, y se pueden hacer como en serie limpiezas de varios materiales. Comparado con una limpieza de una persona que se dedica a la conservación propiamente dicha, este método es lo que lleva horas o días en una técnica de conservación. La moneda la limpié en una mañana y he trabajado con otras piezas más grandes, me ha llevado 2 tardes, y porque no he estado permanente, pero es algo que se hace muy rápido. Aquí, luego de limpia la moneda, se hizo el ataque, como les mostré, se lijó en una parte, suavecito en esta parte, se lijó, se pulió y se atacó con cloruro férrico para ver la estructura. Entonces aquí reveló la estructura interna del material, donde también acá podemos ver la forma de la estructura interna, me va diciendo que fue elongado en una dirección. Y esto se va de la mano con la bibliografía, lo que nos cuenta de cómo es el proceso de fabricación de las monedas. Estas monedas se realizaron en Heaton Mint, en Birmingham, en Inglaterra. En Chile nunca había trabajado tanta cantidad, entonces tenían problemas, no lograban el espesor, o en otras el peso no era. Entonces lo que hicieron fue mandar el material, la materia prima, y en Heaton Mint, en Birmingham, se acuñaron las monedas. Se hace un lingote, el material fundido se pone en un tipo riel, se hace un lingote, ese lingote luego se puede cortar en trozos más pequeños, se coloca en una especie de roller, entre medio de 2 rodillos, pasa el material, se alimentaba de forma manual y se iba trabajando hasta que se lograba el espesor adecuado. Luego pasaban a la parte donde le marcaban la orilla y la parte para evitar desgaste. Después se hacía el estampado, pero también en la parte de lo que es el de lograr el espesor, podría pasar que el lingote se empezara a enfriar y corriendo el riesgo de que se quiebre. Entonces le hacían un recocido, o sea, para ablandar el material, aliviarle las tensiones, y lo volvían a estirar otro poco hasta que se volvía a enfriar, y si era necesario porque el espesor no lo habían logrado, volvían a recalentar para volverlo a pasar a través de esos rollers que se parecen como a la pasta linda, digamos, una cosa así. Bueno, eran manualmente también, todo me hace acordar así porque manualmente alimentado.
Y después de eso, y que venía la parte del estampado, y volvían a una etapa de recocido para aliviar las tensiones. Y como en el recocido puede aparecer etapas de oxidación, se lo colocaba en cajas selladas. Terminado esto, se lavaban con un producto químico y luego con una solución de jabón y agua, y se colocaban en bandejas donde había aserrín caliente y para que se fueran secando. Eso era en los primeros tiempos. Luego aparecieron las máquinas de secado y ya las monedas iban a una máquina de secado. Entonces, aquí con todo esto que yo veo, con la metalografía, con el sentido de la elongación, con lo que dice la historia, que tenían que ser de cobre puro las monedas por un decreto de ley que se hizo en Chile en 1851, todo eso va como con lo que estoy estudiando, con la metalografía, lo voy corroborando. La metalografía, la composición química, la medición de la dureza. Ahora acá pasamos a la parte del cementerio mapuche de Cerro Mesa, y acá tenemos un cascabel de bronce aleado que está aleado con zinc, no, con plomo y con silicio. Bueno, sí, el bronce es cobre estaño, entonces un bronce aliado con zinc, plomo y silicio. Como las cosas se hacían de manera deliberada, no se toma, no es como en la actualidad que se toma en cuenta las proporciones que se van a colocar. Mucho era iterar, prueba y error. Bueno, entonces se encuentran estas estructuras como esta que está acá, una estructura dendrítica, se llama, que parecen helechos, cuando miramos al microscopio, estos arbolitos son típicos de las estructuras antiguas. Y estos tienen que ver con con esto, de que las aleaciones no eran puras o eran una mezcla de diferentes aleantes. Entonces tenemos aparecen estas estructuras que cuando son así visibles como esta, quiere decir que el proceso de solidificación ha sido lento. Por eso nos deja ver estas dendritas. Si hubiera sido más rápido, las dendritas son muy pequeñas y hay veces que no imperceptibles. Aquí lo que se hizo para hacer este cascabel, que es un hemisferio del cascabel, el que tengo acá, hasta la orilla donde unía con el otro casquete, se hicieron discos que luego se colocaron en alguna especie de forma donde le pudo dar la forma esta de cónica, y por eso ha quedado como con marcas de estrías en la parte exterior, y en la parte interior donde se lo ha ido forjando, calentando y estirándolo, forjándolo para que se estire y para que agarre una forma, esto ha quedado suave en la parte interior. Estos cascabeles pueden ser del periodo poshispánico, porque la literatura dice que el latón, o sea, nosotros sí tenemos, por la cantidad de elementos que se han aliado, parece que ha sido poshispánico cuando los mapuches y los pehuelches, que eran como, los pehuelches eran del lado argentino, mapuches eran del lado chileno, y lo único que lo dividía era la cordillera, pero ellos mantenían una interconexión porque para el comercio, porque hubo matrimonios de los dos que se unieron, se hicieron familias. Entonces esto lo que a ellos los ayudó a fortalecer su raza con estas alianzas que ellos fueron capaces de lograr. Cuando ya viene el español, ellos
aprenden otras cosas, conocen otros elementos y es posible que este elemento surja a partir de un reciclado de otros materiales preexistentes que lo hubieran obtenido de trueque o por pillería, hurto, a los españoles. Es el mismo caso los conos de latón. Aquí coloqué 2, pude analizar 3. Lo curioso de esto es que las 3 composiciones químicas, y acá hay una sola, que corresponde a este primer cono, son muy similares y daría la sensación de que los hubieran fabricado en serie, como si hubiera sido un proceso en serie. Es tan homogénea la composición química, tan similar, que eso lleva a pensar de que provienen de un reciclado de materiales. También son poshispánicos porque el latón no era conocido aquí en la zona hasta la llegada de los españoles, que son quienes lo introducen. Si hay algún latón previo a la llegada de los españoles, se conoce en la zona de Catamarca, que esas culturas aborígenes lo pueden haber trabajado sin saber que estaban haciendo latón, que estaban obteniendo latón, y por las características de los minerales, las menas metalíferas que tienen. Pero en realidad todos los arqueólogos y todos los que ya han estudiado desde hace tiempo todas estas las culturas antiguas de Sudamérica, relatan lo mismo, que el latón fue introducido por los españoles, no sin desmerecer o obviar que pudieran haberlo obtenido de forma casual. Entonces, también lo que me llama la atención y que los 3 tienen esta similar estructura es la similitud en la estructura, además de la composición química. Aquí se ve también, se puede observar el trabajo de elongación en las planchitas estas que han hecho para poder elongarlo, afinarlo, partiendo de un espesor hasta dejarlo lo suficientemente fino como ellos pretendían. Le han colocado una especie de guía de madera en el interior para poder lograr esta forma de cono y sin que se quiebre. Aquí también lo que vemos, que no lo vemos en el anterior como el cono, como el cascabel, es porque aquí lo han trabajado más al material, y si bien se ha partido seguramente de una estructura dendrítica, que no siempre se puede eliminar con forja y recocido la estructura, no siempre, pero sí se puede eliminar mediante el trabajado, y es lo que han hecho acá, y tenemos entonces una estructura como tipo espejo, donde vemos que se representan como equiaxial, como que se representa la misma estructura a un lado y al otro. Vemos las maclas, vemos también la línea de deslizamiento que nos va diciendo en qué dirección fue elongada. Acá se ven unas pequeñas grietas, y estos puntitos, también fíjense lo curioso de esto, son plomo. Esto es plomo, glóbulos de plomo. El plomo aumenta, favorece la maquinabilidad de los materiales, lo cual es súper interesante, otorgarle maquinabilidad, o sea, otorgarle la
la propiedad de que me puedo estirar y puedo adquirir una forma, si bien va a tener menor resistencia mecánica al agregarle plomo, pero sí mejora la maquinabilidad del producto, del material. Eso también es muy, muy interesante, que ellos quizás quizás ni tenían ni idea de lo que estaban logrando. Y tratando de ver con qué material de la actualidad yo lo puedo relacionar, este número en rojo que les he puesto abajo y las 3 composiciones químicas de los 3 conos son similares, según las normas, equivalen a un latón de cartuchería, o sea, para cartuchos, C26000 de la actualidad. Algunos se llaman 7030 porque por cómo tienen distribuido el zinc y el cobre, pero son todos latones de cartuchería, o sea, es la misma composición química que se usa en la actualidad para fabricar esos elementos de ahora. Esto es, aparte del proyecto Arqueometalurgia, otra aplicación que tiene del proyecto de Arqueometalurgia de Frontera es lo anterior, pero otra aplicación que tiene la arqueometalurgia es, bueno, la limpieza electrolítica como la que se hizo en la moneda. También me tocó limpiar piezas de museo, como ser esta, que está pertenecido a la policía de la provincia de Mendoza, la custodia del gobernador Emilio Civit, fueron adquiridas por segunda mano, son napoleónicas y se las compraron a Francia. Bueno, este es como, digamos, el antes y este es el después, y como el latón como brilla ahora, y este es el yelmo, y cómo está después de la limpieza. Luego con un barniz en aerosol, es como una laca protectora, es lo que fue la parte final, luego de la limpieza electrolítica, para que lo conserven en el museo, siempre y cuando haya un mantenimiento, ¿no es cierto?, de la laca protectora, lo van a poder disfrutar bastante tiempo más. Y fue la primera vez que en el museo, digamos, el americanista de acá, Luján, hizo un servicio de limpieza a algunas de las colecciones que tienen en exhibición. Aquí puse solamente esta, me pareció importante. En el Museo de la Policía de Godoy Cruz tienen uno igual en exhibición. Este trabajo también fue súper importante. Se realizó en el año 2014. Fuimos los primeros en identificar los pigmentos. Si bien es de público conocimiento que el museo abrió sus puertas nuevamente en el año 2019, en diciembre más o menos, noviembre-diciembre, nosotros estuvimos al principio. Y ahí fuimos también con el espectrómetro de difracción de rayos X para medir los diferentes colores. Fue todo un desafío también porque nunca un trabajo de esta índole. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, fue mucha lectura, tuve que realizar de trabajos que se han realizado en otros países. Un trabajo que se realizó en Cuba me pareció muy más amigable para poder, no exactamente, sino que fue como una guía, y de ahí, a partir de eso, y con el equipamiento que se dispone, a ver qué se podía hacer. Entonces, los colores preponderantes son los preponderantes en las pinturas de Fader. Estudiamos el verde, el rojo y el azul.
Entonces, aquí donde estoy midiendo es en uno de los pasillos donde se encontró las pinturas desconocidas que estaban ocultas detrás de unas placas de Durlock. Aquí también es la misma, es otro parte de otro pasillo. Bueno, entonces lo que se hizo fue medir las pinturas desconocidas, todos los compuestos químicos que aparecían, y contrastar, acá en la parte derecha de la pantalla, con las obras que ya se conocen de Fader, que estas son las que están en la zona de la piscina, que están las paredes con 3 cuadros pintados que ocupan toda la pared. Entonces corroboramos el rojo, el azul y el verde en distintas pinturas. Acá estamos con el curador del museo en esa época, que nos iba indicando, delimitando en qué zona tomáramos la medición. Él, como conocedor de las obras, de lo que es el trabajo artístico, pictórico, nos dijo en ese momento, es inconfundible la mano de Fader en las pinturas halladas. Luego con diarios de la época, que también suministraron gente del museo, ahí su mejor amigo, al cumplirse un año del fallecimiento de Fernando Fader, en una entrevista que le realizaron, ahí cuenta cómo era la técnica de Fader. Entonces, claro, ayudó muchísimo porque el elemento que más aparecía en las mediciones era el titanio. Y el titanio es la base del color blanco. Entonces, el blanco de cobalto, el cobalto y el titanio, bien digo. Entonces, bueno, luego de seguir estudiando, ¿por qué? Porque pasaba todo, bueno, digamos que el blanco de cobalto es eh, como, como antiguo, y el de titanio es reciente. Entonces eso quería decir que ahí hubo una restauración. ¿Y por qué el blanco? Porque la técnica de Fader, que él era un pintor impresionista de la escuela del impresionismo, él a todo lo pintaba blanco primero. Primero dibujaba, después le daba una mano de blanco y luego trabajaba con 3 o 4 colores del espectro y no más. Y con eso le bastaba. Por eso ese blanco aparece siempre. Y luego un blanco antiguo y un blanco de nuestra época, quiere decir que ahí hubo una intervención en algún momento en la historia del museo, esas pinturas han estado al descubierto y en otra época alguien decidió ocultarlas. Pero bueno, con la composición química, ahí se pudo leer todos estos acontecimientos. Luego, como había quedado así y nos faltaba más respaldo, porque habían una especie como de 500 o 600 mediciones, no pudimos acceder a sacar una muestra para hacer una composición química, digamos, típica, o un estudio de capas, digamos, de ir viendo todos los estratos. Bueno, lo que se me ocurrió y que siempre casi en todas las investigaciones se le da sostén a las investigaciones con la parte estadística. Entonces, ahí le solicité al ingeniero Julio Ortigala que si quería cooperar haciendo un cálculo estadístico con las mediciones que habíamos realizado, y siempre muy de buena onda ha colaborado, es muy buen amigo también, así que bueno, le dio un 95% de seguridad en las mediciones que hemos realizado, o sea, así que bueno, este trabajo lo presenté en el año 2018 en Estados Unidos y también fue muy, muy bien recibido. Bueno, también se ha trabajado con piezas del ferrocarril BAP del Museo Ferroviario de San Rafael, ahí donde nos prestaron y podíamos cortar y todo lo que dije al principio,
pernos roscados, clavos de fijación. Este elemento es un perno roscado, aquí se ven las siglas VAP, del Buenos Aires al Pacífico. Esto estaba totalmente derrumbrado, no se veía nada, y con toda la serie de limpiezas que se le hicieron, se pudo descubrir las siglas y ver detalles de la rosca y todo, que eran muy importantes. También se cortó y se pudo ver la estructura de esta zona de la cabeza del perno, y que tenemos que es un hierro fundido de estructura ferrita-perlita. La ferrita es la parte oscura, la perlita es la parte clara. Hay una disminución en el tamaño de grano, debido al mecanizado que ha sufrido en esta parte, o sea, para darle esta forma, y el mecanizado es tipo cabeza de cebo, cabeza gota de cebo. Luego, otra parte que nos interesó de este perno fue acá, donde ha sufrido una disminución de su sección, un poco debido a la corrosión, y se ha doblado por los esfuerzos a los que ha sido sometido. Se estudió la rosca y se estudió también de esta zona cómo fue el proceso. Entonces acá el proceso ha sido también es una ferrita perlita, pero ha tenido un proceso de elongación y de rolling, sí, alargado mediante los cilindros estos de laminado. Ahí está, ahí me salió. Entonces por eso tienen esta forma, en la dirección de que ha sido laminada la pieza. Y esta estructura, digamos, si lo vemos en una pieza de la industria de hoy, es la típica estructura de las barras de perforación, las varillas de perforación. Siempre es ferrita perlita, laminadas, están laminadas. Bueno, ha sido laminado o forjado en caliente para otorgar resistencia. Ahí tenemos la composición química y tenemos que, bueno, que es 98,6% de hierro, tiene 0,28 de carbono, o sea que estamos en presencia de una 0 SAE 1030, porque el 30 equivale al porcentaje de carbono que tenemos. Nos dice, según la norma, esto nos está indicando el porcentaje de carbono en el elemento. Tiene también un elemento importante agregado, el manganeso, en 0,83%, que nos está dando la característica de la ductilidad, como dije más antes. Esto nos va a permitir doblarse al estar sometido a esfuerzos sin quebrarse y volver a su posición original. O sea, admite cargas. Entonces es un hierro fundido de alta resistencia, es de baja aleación, y ahí está el contenido medio de carbono, que corresponde en la actualidad a una 0 SAE 1030. Otra pieza que se estudió es un clavo de fijación, que la función es de mantener a los rieles, a los durmientes fijos con los rieles. Entonces, y para mantener el ancho de trocha. Esta es la función de un clavo de fijación. Bueno, también a hubo que limpiarlo muchísimo hasta que se pudo ver, y de aquí se cortó esta parte que le faltaría la punta acá, ahí donde se cortó para ver la estructura. También es ferrita perlita, igual que la anterior, pero lo que tiene un proceso parecido al cementado de la actualidad, donde lo que han querido lograr es darle más resistencia al material. Entonces lo que han hecho es que el carburo férrico, que es esto oscuro, se deposite en los bordes de grano. Entonces es un elemento que va a poder resistir, y porque va a tener este tratamiento que le han querido hacer parecido a un cementado. O sea que es una pieza que, digamos, es como si tuviera por dentro una parte más blanda y por fuera
le da una característica más dura, como si fuera un corazón, el corazón de la pieza es más blando, pero por fuera es más resistente. Ese recubrimiento en el borde de grano es lo que le otorga esa dureza. Y aquí también vemos que es prácticamente es todo hierro, 98,6%, y claro, y tiene menor cantidad de carbono que el anterior tenía 0,28, 0,30%. Este tiene 0,08. Entonces, dada la composición química y la función que tenía que cumplir el material, la manera de otorgarle la dureza era hacerle ese tratamiento. Es parecido a la cementación. O sea, de que por dentro sea un material blando, pero por fuera tenga esa dureza para poder resistir. Y corresponde, me faltó acá mostrarle, a un acero SAE 1008 de la actualidad. 1008, 1010, un acero de ese estilo. En lo que nos encuentra ahora es mirando al futuro, de aquí en adelante, qué son los proyectos que se vienen. Estamos trabajando el área de arqueometalurgia junto con los 3 alumnos que me siguen, que son súper incondicionales y siempre están muy interesados en el área y en seguir aprendiendo. Es el proyecto con el Museo Ferroviario de Godoy Cruz, un estudio de rieles históricos de diferentes épocas y procedencias. Aquí están las muestras de los rieles, se han cortado como gajos, o sea, del riel completo se ha sacado fetas, y han traído también clavos de fijación de diferentes épocas, y se va a también querer estudiar las características, la calidad. Es posible que trabaje con un colega de Inglaterra, que lo conozco a través de la ASM, y porque es conocido en la historia que nosotros compramos los ferrocarriles, o sea, nosotros compramos a Inglaterra los ferrocarriles. Entonces es posible, muy posible que trabajemos con él, porque él está en eso, está cerca de todo eso, puede acceder a archivos, y para tener esa parte que me faltaría de la historia, y en el material lo ponemos nosotros desde acá. Así que en eso estamos, con este ingeniero Peter de Inglaterra, que él pertenece a la Sociedad de Metalurgia Histórica. También otro de los trabajos que están en lo que es mirando al futuro es el estudio de la composición química de las rocas volcánicas, las obsidianas. Estas rocas son parte de un proyecto y una línea, más que un proyecto, una línea de investigación que se desarrolla en el Laboratorio de Paleoecología Humana de la Universidad Nacional de Cuyo y el CONICET. El antropólogo Víctor Durán me las trajo, me contactó, las trajo al laboratorio. Y con estos estudios, nosotros lo que medíamos es composición química con el espectrofotómetro de rayos X, el más pequeño. Ahí leeríamos, hay que tratar de leer ciertos elementos que son los que a ellos les interesan. Entonces, estos elementos, con esto ellos pueden determinar, porque ellos traen obsidianas de la fuente, de la fuente, y traen obsidianas arqueológicas. Entonces, se compara lo arqueológico con la fuente, y pueden determinar procedencia, pero también la movilidad y el modo de vida del hombre prehistórico, del periodo Holoceno, si no me equivoco, y determinar cómo el hombre prehistórico se acostumbró a vivir en las alturas. Bueno, estudian la dieta, es todo un estudio del orden
antropológico. Aquí lo que nosotros hacemos es la composición química. Y estas obsidianas son de la laguna de Maule y de la laguna del Diamante, también del arroyo de las Cargas y otra que no recuerdo, otra fuente también. Entonces es la fuente y lo que hicieron a partir de ese elemento sacado de la fuente sería lo que es arqueológico. Se compara y para ellos sería muy importante si se pudiera determinar todos los elementos que ellos necesitan, porque ellos estaban mandando a Italia o a veces esperaban que viniera alguna persona, un colega de Estados Unidos y viniera con el equipo y midiera. Entonces para ellos sería muy importante si se pudiera llevar realmente, algo hemos hecho ya, lo estamos haciendo, pero hay que ajustar algunas cosas para terminar de cerrar esto, en lo que es la composición química. Porque con ellos empezamos más o menos en el año 2019, 2020 ya prácticamente nada por las razones que todos conocemos, y ahora hemos vuelto a reactivar el contacto. Y bueno, es muy interesante, aparte que no hay otro lugar en la Argentina que se dediquen a estudiar las obsidianas, entonces puede ser un centro de referencia, un lugar de referencia. Así es que se mira con expectativa esto que no es metales, pero incluso mi condición de química me lo permite, entonces no hay, es muy bueno poder indagar también en medir otros tipos de materiales del pasado que además de los metales. Así que yo les doy muchísimas gracias desde el área de arqueometalurgia. Nuestros objetivos son formar recursos humanos, descubrir talentos, que no siempre se sabe a quién de los chicos les puede interesar esto de hacer este viaje al pasado, pero se pueden encontrar chicos interesados. O que estas técnicas de investigación, sumarlos a la investigación para que luego ellos desarrollen en investigación en otro ámbito, pero la cosa es involucrarlos de investigación y de ciencia. También transferir conocimientos, porque uno no se puede quedar con lo que sabe para uno, y como siempre digo, sociabilizar la ciencia es una meta muy importante para que seamos reconocidos y nuestro discurso llegue a mucha gente y nos puedan entender. Así que les doy muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, quedo atenta a las preguntas y bueno, muchas gracias al Ateneo de la Ciencia, amigos de la Ciencia, por esta oportunidad.